Toda su vida había escuchado lo mismo. Tú no tienes el cuerpo para ese vestido. ¿No crees que deberías taparte más? Con ese físico, jamás vas a gustarle a alguien con poder. Cientos de mujeres se han sentido identificadas con relatos como este, porque no son solo historias, reflejan realidades que muchos viven en silencio. En la oficina, esas frases se convirtieron en rutina. Cada mañana, al pasar por el escritorio de Marco, él soltaba una risa burlona y murmuraba algo con sus compañeros que la hacía sentir diminuta. Y lo peor era que nadie decía nada, ni el jefe, ni los colegas, ni siquiera ella. Sonreía con incomodidad, agachaba la cabeza y seguía trabajando, pero lo que nadie sabía es que esa sonrisa escondía algo, una rabia acumulada, un deseo de cambiarlo todo. ¿Alguna vez has sentido que todo el mundo te subestima? ¿Que el lugar donde deberías crecer solo te aplasta más y más? Ella sí, pero no para siempre. Un día desapareció. Ni una palabra, ni un aviso. Silencio absoluto durante semanas. Algunos dijeron que había renunciado, otros que se deprimió y no pudo más. Marco hizo bromas sobre su colapso mental. Pero ella no se quebró. Ella se estaba preparando. Cuando regresó, todo cambió, y nadie estaba listo para lo que estaba a punto de hacer. Mientras tanto, ella estaba en otra ciudad, mirándose al espejo, decidida a reconstruirse, no solo por fuera. Cada burla, cada mirada de desprecio era ahora un ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo. No fue fácil. Hubo dolor, dudas, incluso lágrimas en el quirófano, pero nunca titubeó. Sabía exactamente qué quería: recuperar el control de su historia. La cirugía estética fue solo una parte. Empezó a leer libros de autoestima, asistió a talleres, cambió su forma de hablar, de caminar, incluso de mirar. Porque más allá del cuerpo, lo que realmente transformó fue su presencia, su esencia. En la oficina, los rumores crecían. Hoy vas a entender cómo una mujer común, sin privilegios, puede transformar el dolor en poder y cambiar su historia para siempre. Desde el primer día que entró a trabajar en esa oficina, sintió que algo no encajaba. No era su ropa, ni su rendimiento, ni siquiera su actitud, era su cuerpo. Ella no se parecía a las modelos de Instagram, ni a las chicas del departamento de marketing que todos miraban cuando pasaban. Era más baja, más ancha de caderas, y con una sonrisa tímida que escondía sus inseguridades como si fueran secretos sucios. Marco lo notó y lo aprovechó. Sus comentarios comenzaron siendo chistes lanzados al aire. «¡Ojo, que la silla va a colapsar!» o «¿Ya abriste tu OnlyFans de talla extra?». Las primeras veces, ella no respondió. Solo bajaba la mirada. Pensaba que si los ignoraba, se cansaría. Pero no fue así. Con el tiempo, las bromas se volvieron más crueles y más públicas. Las decía cuando otros estaban cerca. A veces se reían, a veces hacían silencio, pero nadie lo enfrentaba. Ella se fue apagando. Dejó de hablar en las reuniones, dejó de vestir como quería, empezó a entrar más tarde y salir más temprano solo para evitar coincidir con él. En el almuerzo se quedaba en su escritorio. Temía cruzarse con Marco en la sala común. Un día, mientras ella abría su comida, él pasó por su lado y comentó en voz alta: «No deberías estar a dieta». La frase le cayó como un golpe. Una compañera la miró con lástima. Nadie dijo nada. Comenzó a llevar una libreta donde escribía lo que sentía. Páginas llenas de rabia, frustración, impotencia. Escribir era su único refugio. Incluso pensó en renunciar. Se imaginaba enviando el correo, empacando su escritorio y desapareciendo sin más. Pero algo en ella, una pequeña chispa que aún no se había apagado, le dijo: «No, no así». Fue entonces cuando empezó a pensar en cambiar, no solo su aspecto físico,
Quería recuperar su dignidad, su fuerza, su presencia. Quería que Marco la viera y no pudiera burlarse más. Quería ser tan fuerte que su sola presencia lo incomodara. Esa decisión fue el inicio de todo. Las semanas pasaban y cada día era una prueba de resistencia emocional. Algunos días lloraba en el baño, otros escribía frases de aliento en su libreta como si fuera su propia terapeuta. Resiste un poco más. No eres lo que él dice. Vas a salir de esto siendo otra. Una tarde, Marco pasó junto a su escritorio y sin mirarla, dejó caer una carpeta con fuerza sobre su mesa. A ver si esta vez no te equivocas con algo tan simple, dijo en tono sarcástico. Ella ni siquiera alzó la vista, pero en su mente algo crujió, como si una grieta se abriera o se cerrara. Ya no era miedo lo que sentía, era furia contenida, transformándose lentamente en determinación. A partir de esa noche, empezó a investigar sobre clínicas, procedimientos, precios. Pasaba horas frente al espejo, no juzgándose, sino analizando lo que quería cambiar. No por él, no por nadie, por ella, porque necesitaba volver a mirarse. La decisión estaba tomada. Empacó una pequeña maleta, dejó una carta simple en Recursos Humanos solicitando una licencia médica, y se fue. Nadie la vio partir, nadie imaginó lo que estaba a punto de hacer. Durante las primeras semanas, enfrentó uno de los procesos más duros de su vida. La cirugía fue larga, el postoperatorio doloroso. Hubo momentos en los que pensó que se había equivocado. No por el cambio físico, sino por lo que implicaba emocionalmente, enfrentarse a sus heridas más profundas, a su necesidad de validación, al dolor que tanto tiempo había guardado. Pero cada día, al ver los moretones desaparecer, sentía que también se desvanecía una versión antigua de sí misma. Empezó a mirarse con más compasión, no porque estuviera arreglada, sino porque por fin estaba haciendo algo por ella. Leía libros, escuchaba podcasts sobre autoestima, escribía en su libreta ya no con rabia, sino con esperanza. Cuando estuvo lista para regresar, eligió con cuidado su ropa, nada provocador, nada exagerado, solo lo suficiente para que se notara que algo había cambiado. Caminó hacia la oficina con la cabeza en alto, algo que antes nunca hacía. Desde la recepción, las miradas empezaron a girar. Marco estaba hablando con dos compañeros cuando ella entró. Tardó unos segundos en reconocerla. Cuando lo hizo, su expresión cambió por completo. Ya no tenía la sonrisa burlona. No dijo nada, solo la miró, en silencio. Por primera vez no encontró palabras. La oficina entera sintió su presencia. No era solo el cuerpo, era la actitud, la seguridad. La mujer que regresó no era la misma que se fue. Lo que más sorprendía no era su nuevo aspecto físico, era cómo se comportaba. Caminaba con seguridad, saludaba con una voz firme y clara, miraba a todos directamente a los ojos. Ya no era invisible, ahora ocupaba espacio, y no se disculpaba por hacerlo. Los compañeros empezaron a verla distinto, algunos por admiración, otros por curiosidad, y algunos incluso por envidia. Pero ella no buscaba su aprobación. Había aprendido, a través del dolor y la reconstrucción, que el valor real no lo otorgan los demás. Durante los almuerzos, ahora se sentaba en la sala común. No hablaba demasiado, pero su sola presencia imponía respeto. Incluso quienes antes reían de las bromas de Marco, ahora evitaban unirse. El ambiente había cambiado, y él lo sentía. Y lo más impactante, lo que ocurrió ese viernes a la tarde cambió para siempre el ambiente en la empresa. Te lo cuento más adelante. Los días siguientes marcaron un cambio silencioso pero contundente. Ella no solo volvió distinta, volvió imparable. Empezó a destacar en reuniones. Sus ideas eran claras, firmes, y por primera vez todos las escuchaban. Incluso el jefe,
que antes apenas la notaba, comenzó a prestarle atención. Poco a poco, pasó de ser invisible a ser esencial. Los proyectos que lideraba salían bien. Sus informes eran impecables, sus presentaciones seguras. Y con cada logro crecía algo más, su respeto propio y el respeto que los demás comenzaban a tenerle. Ya no se hablaba de su cuerpo, se hablaba de su trabajo. El jefe comenzó a notarla con otros ojos, no como una mujer atractiva, sino como una pieza valiosa del equipo. Pero fue inevitable. Esa admiración profesional se fue transformando en algo más. Primero fueron felicitaciones, luego invitaciones a café, después conversaciones más personales en los pasillos. Ella no era ingenua. Sabía lo que estaba ocurriendo, pero esta vez tenía el control. A diferencia del pasado, no buscaba aprobación, no necesitaba ser vista para sentirse valiosa. Eso fue lo que lo atrajo aún más. Su poder, su autonomía, su capacidad de ser ella misma sin pedir permiso. La relación fue creciendo de manera natural. No hubo escándalos ni secretos. El jefe Carlos se enamoró de ella de una forma que ni él entendía. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir algo también. No dependencia, no necesidad, solo afecto sincero y libre. Meses después ya eran pareja. No lo ocultaban. Se habían vuelto inseparables dentro y fuera de la oficina. Lo que nadie sabía era que mientras el amor crecía, ella no había olvidado. No había olvidado lo que Marco le hizo vivir, ni las veces que lloró por su culpa. Y aunque no lo demostraba, estaba esperando el momento exacto. No por rencor, sino por justicia, porque había aprendido que perdonar no siempre significa olvidar y que a veces la dignidad necesita una respuesta clara. El cambio de roles estaba completo. La mujer ignorada, burlada y disminuida ahora tenía el oído y el corazón del hombre más poderoso del lugar, y con ello una nueva fuerza, la de decidir, porque quien tiene la confianza del jefe, tiene también el poder de cambiar el rumbo de otros, incluido el de Marco. Carlos comenzó a confiarle proyectos importantes. Ella se convirtió en su mano derecha. Lo acompañaba a reuniones con clientes, a presentaciones ante los directivos, incluso participaba en decisiones estratégicas. Los ascensos llegaron, y con ellos una nueva posición, subdirectora del área. Marco, por otro lado, veía cómo su influencia se desvanecía. Ya no era el centro de las bromas ni el alma de los pasillos. Su inseguridad crecía a medida que la presencia de ella se hacía más fuerte. Intentó recuperar su antigua posición social en la oficina, pero ya nadie lo seguía con la misma risa fácil de antes. Algo había cambiado para siempre. Un día, durante una junta, Carlos pidió su opinión frente a todo el equipo. Ella habló con claridad, como siempre, pero lo que nadie esperaba era que Carlos cerrara la reunión diciendo: «Apliquemos lo que dijo Laura, su propuesta es la que seguiremos». Marco se removió incómodo en su asiento. Por primera vez se le hizo evidente que ya no tenía poder allí, ella lo tenía. Fuera de la oficina, la pareja se mostraba cada vez más unida. Iban juntos a eventos, viajaban en ocasiones cortas de fin de semana. La transformación de ella no solo era reconocida profesionalmente, también inspiraba a otras mujeres del lugar. Varias se acercaban a hablarle, a pedirle consejos. Algunas, simplemente, a agradecerle con una mirada. Carlos escuchó en silencio. Asintió levemente, sin decir mucho más. Pero al día siguiente algo cambió. En una reunión con recursos humanos, mencionó su preocupación por ciertas conductas inapropiadas en el pasado. Pidió revisar el historial de quejas y solicitó entrevistas confidenciales con algunos empleados. Marco fue llamado unos días después. No sabía por qué. Entró a la oficina con su típica sonrisa confiada, pero al ver a Carlos junto con una representante de recursos humanos,
Su rostro se tensó. Las preguntas eran directas. ¿Ha tenido alguna interacción inapropiada con alguna compañera? ¿Ha hecho comentarios fuera de lugar? Negó todo, por supuesto, pero ya no tenía respaldo. Muchos de los que antes reían sus chistes ahora evitaban hablar en su defensa. El clima había cambiado y él lo sabía. Carlos no necesitaba pruebas concluyentes. Le bastaba la incomodidad general, el deterioro del ambiente de trabajo y la palabra de la persona en la que más confiaba. El viernes por la tarde, Marcos recibió una carta de despido por conducta inapropiada y reiteradas faltas de respeto al ambiente laboral. La noticia recorrió la oficina como un susurro venenoso. Nadie preguntó mucho, nadie defendió a Marco. Algunos incluso lo vieron hacer sus cajas en silencio, con la cabeza baja, por primera vez sin una palabra sarcástica que lanzar. Ella lo observó desde su escritorio, no con odio, no con burla, solo con una calma absoluta. Había logrado lo impensable, quitarle el poder a quien la humilló, y lo hizo sin levantar la voz, sin vengarse con violencia, solo con estrategia, inteligencia y una pizca de frialdad. La venganza, esa palabra cargada de sombra, en su caso fue simplemente justicia en manos de quien ya no tenía miedo. Marco salió de la empresa como había entrado ella alguna vez, sin que nadie lo defendiera, sin que nadie lo mirara con respeto. Y mientras él salía, ella se quedó, más fuerte que nunca, con su dignidad intacta y su historia reescrita con carácter. Después de su despido, Marco intentó enviar correos, mensajes, incluso contactó a antiguos colegas buscando apoyo o explicaciones. Pero nadie respondió. Había perdido no solo su puesto, sino su red de respaldo. La empresa ya no lo necesitaba. Y más importante aún, nadie lo quería de vuelta. Carlos no volvió a hablar del tema. En casa solo mencionó una vez que había hecho lo correcto y que no permitiría que el pasado ensuciara el presente. Ella lo escuchó en silencio. No necesitaba más. Lo hecho, hecho estaba. Lo más impactante fue la reacción de la oficina. Muchos empleados, especialmente mujeres, sintieron que algo había cambiado de verdad, como si una puerta se hubiera abierto, como si por fin se pudiera hablar, ser escuchadas y respetadas. Algunas se acercaron a ella en privado, le agradecieron sin decir exactamente por qué, pero ambas sabían. Su historia, sin ser contada abiertamente, se convirtió en una leyenda interna. La mujer que fue subestimada, que desapareció y que volvió como fuerza imparable, la que se transformó. Su historia no fue perfecta, no fue limpia, pero fue suya. Y en un mundo donde tantas veces se les pide a las mujeres que callen, que aguanten, que se adapten, ella eligió algo distinto: transformarse, tomar poder y usarlo a su manera. No todos aplaudirán lo que hizo, pero ella ya no necesita aplausos, porque la verdadera victoria no fue despedir a Marco, fue no volver a temerle a nadie. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete al canal y deja tu like. Aquí las historias tienen voz, y a veces esa voz cambia todo.